¿Sabías tú que Dios te ama a ti? ¿Sabías tú que Dios ha dado tu vida por ti? A veces nosotros pensamos que es algo que no existe, porque tal vez a pesar del tiempo que ha pasado no hemos tenido un encuentro con Dios. A veces decimos que Dios a veces ni existe. A veces tomamos la Biblia como un libro histórico y nos ponemos a repasar la Biblia hoja por hoja y no saboreamos cada palabra que encontramos en la Biblia, cada tema bíblico, cada predicación que escuchamos, cada alabanza que escuchamos, no la prestamos con una mayor atención porque estamos lejos de Dios. No conocemos el amor de Dios y por eso es que a veces también estamos faltos de Dios, porque no conocemos sinceramente el amor de Dios. Déjenme presentarme, mi nombre es Arnos García, de Guatemala, tengo 25 años, tengo más de 3 años de conocer las cosas de Dios. Es un llamamiento que Dios me ha hecho y estoy dispuesto a trabajar la obra de Dios. Y también he tenido mis problemas, mis caídas, como la Biblia dice, que todo ser humano y todo ser cristiano tiene que pasar por pruebas, por muy difíciles que sean, pero tenemos que vencerlas con el amor y el poder de Dios, que para eso estamos siendo llamados, para romper toda barrera que se nos presenta en el camino como cristianos y hijos de Dios que somos. Yo quisiera esparciar este mensaje con todos mis amigos, con todos los que me conozcan y por todos los que me van a conocer. Que tomen en cuenta 3 cosas: que el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es querer y el amor de Dios es salvación. Porque Dios nos ama, nos ha salvado. Y porque Dios nos ama, ha enviado lo más querido que ha tenido a su lado, que es su Hijo, su único Hijo, que sería algo imposible que tú y yo lo hiciéramos para salvar a una humanidad. Y ese pacto que Dios prometió, comprometió, ese compromiso, ese pacto de Dios, es el que viene salvando a muchas generaciones, a miles de generaciones, a miles de familias, a miles de personas que se arrimen y que buscan las cosas de Dios. Vamos a leer en San Juan 3:16 una frase bien bonita y lo voy a dejar con este tema para que reflexionemos y nos demos cuenta lo que es el amor de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Asimismo Dios amó al mundo, le dio al Hijo único, para quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Leámoslo una vez más. Asimismo Dios amó al mundo, le dio al Hijo único, para que quien crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Y qué es vida? ¿Qué es vida? Es luz. ¿Y qué es luz? Es vivir en vida y en luz. Cuando nosotros vivimos en la luz de Dios, en el amor de Dios, no necesitamos absolutamente nada, sino dejarnos contemplar como una madre contempla a su bebé en los brazos y lo tiene frecuentemente junto a él. Nosotros tenemos que dejar fragmentarnos del amor de Dios, de la mano de Dios. Por muchas y grandes las dificultades que sean, tenemos que estar bajo la mano de Dios. Hay momentos que tal vez nosotros quisiéramos dejar atrás todo esto. Y es cuando un cristiano tiene que practicar, leer las escrituras para darse cuenta de que no es un texto bíblico y no es una responsabilidad de solo leer un trocito de la Biblia sin conocer y sin tener a bases adelantes que nos puedan servir evangelizando a nuestra familia, a nosotros mismos y a los demás. Así como el amor que tuvo Jesús con nosotros, que vino por nosotros, y el amor del Padre, que es lo principal, lo primitivo, nos ha primado, nos ha tomado como hijos de Él. Y por ese inmenso amor es que también nosotros tenemos que aprender a amarnos. Vamos a leer también en la primera carta de Juan. Ahí tengo un tema muy bonito e interesante de lo que es el amor también. Este es un estudio bíblico que estoy haciendo para ustedes, para que presten atención y conozcamos lo que es de Dios. Tenemos que tener en cuenta
de que Dios ha sacrificado a su Hijo, lo ha mandado a esta tierra, a este mundo por nosotros, entonces nosotros tenemos un compromiso también de hacer muchas cosas más y más. Y no nos tenemos que desanimar en ningún momento, porque Dios es real y Dios es verdadero. Vamos a leer en la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 10. Este tema lo estuve compartiendo en una asamblea con un grupo de jóvenes. Y sí, yo veo que día a día nosotros lo que predicamos de un poquitico de la Biblia al siguiente día o al siguiente mes o a la siguiente semana le damos otro significado, porque los libros de la Biblia son inmensos. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él causa de tropiezo. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en tinieblas y no sabe a dónde va, pues las tinieblas lo han cegado. Palabra de Dios. Por eso nosotros decimos entonces, ¿por qué Dios amó de tal manera al mundo? ¿Y por qué aquí nos da una referencia diferente? Nos habla del amor primero, de que tenemos que amar a nuestro hermano, pero al mismo tiempo nos dice, ¿y quién no ame a su hermano? Yo como cristiano, como predicador que soy, me hago esta pregunta y hacemos esta pregunta cuando yo estoy con los jóvenes. ¿Acaso alguno de nosotros llegará un momento que nos odiemos? ¿O acaso uno de nosotros pueda dejar el poquitico de amor que Dios ha depositado en su corazón? Pues sí es bíblico. Y a veces nosotros cuando estamos débiles y no estamos bien casados de la mano de Dios, es cuando disparciamos el amor y no vive en nosotros, sino se va lejos. Porque el amor de Dios está en nosotros y es disponible para quien lo quiera. Pero nosotros a veces no lo tomamos como es. No nos acoplamos al amor de Dios como debe de ser. Y por eso es de que nosotros caemos en la tentación, caemos al pecado. Y nos vamos sincronizando en el pecado poco a poco. No dejamos que el amor de Dios, que el amor del Padre esté en nosotros. Hoy podemos decir, yo amo a mi hermano y amo a mi familia, pero tal vez mañana pueda hacer todo lo contrario, porque somos débiles, no cumplimos nuestra promesa. Y si así nosotros cumpliéramos una promesa de siglos, que lo que poco podemos llegar hasta 90, 85 años de vida. Y ese poquitito de tiempo a veces lo sacamos con esfuerzo, más bien para bien o para mal. Que Dios los bendiga.